Juan 12, 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo va tras de él. La mañana del 11 de enero del año 42 antes de Cristo, Julio César se encontraba con su ejército a las orillas del río Rubicón, un río que dividía dos grandes zonas, Italia y Galia. Según la ley romana, si algún ejército cruzaba ese límite, sería considerado enemigo público de la República. César estaba consciente, allí a la orilla del río con su ejército, de que si él cruzaba ese río, el río Rubicón, sería una declaración de guerra. Después de un momento de mucha duda, dicen los historiadores, que Julio César dijo una de sus frases más célebres. En latín dijo: elea iacta est, que significa la suerte está echada. Así Julio César cruzó el río y lo que se desencadenó fue una guerra civil que duró 4 años y así daría inicio el Imperio Romano. Cuando Julio César avanzó hacia la ciudad de Roma y la tomó, él se hizo declarar a sí mismo como cónsul y dictador perpetuo. Así la frase de cruzar el Rubicón llegó a significar el tomar una decisión irrevocable que tenga serias consecuencias. El capítulo 12, verso 12, ahí nos encontramos con el cruce del Rubicón en el ministerio del Señor Jesucristo. Una decisión irrevocable que desataría consecuencias. Jesús, dice en su Biblia, entra a Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén es el encabezado de estos versículos, seguramente en sus Biblias. Por más de 3 años, nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando, estuvo enseñando, estuvo haciendo milagros. Y ahora nos encontramos en el principio del fin de su ministerio terrenal. La entrada de Jesús en Jerusalén, ese famoso Domingo de Ramos, así se le llama, el domingo antes de su resurrección, es el Domingo de Ramos. Esa decisión provocaría una reacción en cadena de varios sucesos que culminarían con la muerte de Cristo en la cruz durante la Pascua. Pero a diferencia de Julio César, Jesús no entró en Jerusalén como un dictador. Jesús estuvo avanzando de una manera distinta hacia la ciudad de Jerusalén, no como Julio César, como un hombre dispuesto a aplastar toda resistencia que estaba en Jerusalén. En Jerusalén estaban los enemigos de Jesús. Pero Jesús se dirige ahí y va a cruzar el Rubicón, va a tomar esa decisión irrevocable y entrar para desatar todo lo que va a acontecer. Jesús entró como un rey diferente. Él entró a Jerusalén como un rey que asume su posición de un siervo. Él entra a Jerusalén para dar su vida en rescate por muchos, como dice la palabra. Jesús, si nos damos cuenta, no entra montado en un caballo como un militar. Jesús no entró rodeado de ejércitos armados. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, como dice el verso 15, montado sobre un pollino de asna y rodeado de hombres comunes y corrientes.
sus discípulos, pescadores, hombres sencillos. Mientras tanto, César entró en Roma para gobernar al imperio con mano de hierro, pero Cristo entró en Jerusalén para ser entregado aún a las autoridades romanas. Jesús entró a Jerusalén para ser traicionado por los de su propia nación. Jesús cruza el río, el Rubicón, toma esta decisión irrevocable para ser condenado a muerte. Juan nos dice que Jesús entra a Jerusalén durante los días de la fiesta de la Pascua, donde los judíos sacrificaban, escuche, miles y miles de animalitos durante la fiesta. Se estima que alrededor de 3 millones de personas visitaban la ciudad de Jerusalén durante estas fiestas y los sacrificios se contaban por miles y miles. Los ríos de sangre que corrían en esos días de estos sacrificios eran muchísimos. Sin embargo, la Biblia nos dice que ninguno de los pecados podían ser quitados. El pecado de nadie podía ser quitado por el hecho de realizarse esos sacrificios durante la Pascua. Todos estos sacrificios, sin embargo, señalaban hacia el sacrificio mayor, aquel que había de ocurrir el próximo viernes. Ese viernes que estaban tan solo unos días más adelante, cuando el verdadero Cordero de Dios sería puesto en la cruz y daría su sangre por nosotros. El verdadero Cordero, como decía la Escritura, como dice la Escritura, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Así es que lo que estamos viendo aquí en esta escena no es más que, como les he dicho, el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Jesús marcha triunfante hacia la muerte. Esa es una frase que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Marchando triunfante hacia la muerte. La muerte de Cristo en la cruz, hermanos, es el punto principal, es el enfoque que todos los evangelistas tienen. Estos 4 evangelios que tenemos en la Escritura se centran en este evento. Jesús yendo a la cruz para pagar por nuestros pecados. La cruz es esa línea divisoria entre el cielo y la tierra. La cruz es la división, es esa línea que está entre los que se salvan y los que se pierden. Es por eso que vemos que Juan dedica 9 capítulos, como les mencioné la vez pasada, a esta última semana del ministerio de Jesús. Del capítulo 12 al capítulo 20, Juan nos narra tan solo una semana. 89 capítulos son el total de todos los evangelios. De los 4 evangelios, si usted suma todos los capítulos, son 89 capítulos. Y 30 de esos 89 están dedicados a la última semana de Jesucristo. Porque la cruz es el mensaje principal. Es lo que Dios nos está queriendo hablar a nosotros los hombres. Así es que tenemos en nuestros encabezados de la Escritura, muchos han titulado estos pasajes como la entrada triunfal. Cabe mencionar que este pasaje se encuentra en los 4 evangelios. Algunos aportan datos que otros omiten, pero se encuentra en los 4, la narrativa está en los 4 porque este pasaje tiene mucha enseñanza. Otros estudiosos más profundos han titulado este pasaje como la falsa coronación del verdadero rey. Porque hay mucha verdad que no está a primera vista. Una falsa coronación del verdadero rey. Si usted va a Lucas capítulo 19, verso 37, va a encontrar una narrativa que no está en el Evangelio de Juan acerca de este mismo acontecimiento. Lucas 19, 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto.
diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estas palabras nos hacen recordar aquellas palabras de los ángeles anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que luego los fariseos le dicen estas palabras a Jesús. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, estas parecen palabras de ángeles y te las están dando a ti. Maestro, reprende a tus discípulos. Él le respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre de ella, diciendo: oh, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. A pesar de todo lo que está ocurriendo aquí y de esas palabras de aclamación a Jesús, diciéndole: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, de esas palmas y esa agitación, de toda esa muchedumbre dando alabanzas a Jesús por el camino, a pesar de todo lo que está ocurriendo aquí, dice Jesús: esta gente está ciega y sin entendimiento. Oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Jesús estaba diciendo: no saben lo que están haciendo. Están vitoreando, están dando voces de júbilo. Sin embargo, no saben lo que están haciendo. El tiempo de la visitación había llegado y hemos visto nosotros por todo este evangelio que la nación de Israel había rechazado continuamente el mensaje del evangelio. El pueblo que Dios había escogido para ser su pueblo especial, la nación que Dios había escogido de entre todas, la nación que Dios había formado y le había comisionado que esa nación tenía que ser luz a las naciones. Aquellos que habían sido escogidos para anunciar las buenas nuevas al mundo habían rechazado el evangelio. Todo este evangelio nos ha mostrado al pueblo de Israel como aquel pueblo que tenía un corazón vacío por completo. Desde los primeros capítulos podemos identificar a Israel como aquellas vasijas de la boda de Canaán. Vasijas vacías, frías, huecas. Recordamos también que en este evangelio se nos ha presentado a este pueblo como un pueblo ignorante, con un sacerdocio ignorante. Los escribas y los fariseos vienen a Jesús y le dicen: Jesús, ¿eres tú el Mesías que estábamos esperando? Vemos y recordamos que tenían un templo profanado, lleno de mercaderes, habiendo y haciendo negocios con la religión. Esa era la condición de Israel en los días de Jesús. Además de todo, el pueblo era un pueblo supersticioso. Recordamos el estanque de Betesda, cómo estaba ahí una multitud de enfermos esperando que un ángel apareciera, tocase el agua y entonces ser sanados. Así era la condición de Israel, una condición reprobable delante de Dios. Sin embargo, esta condición, hermanos, puede ser la misma que la iglesia del día de hoy pueda tener. Una iglesia que le dé la espalda a Dios. Una iglesia que siga sus propios caminos. Que deseche la enseñanza y la sana doctrina. Ajenas al estudio profundo de las Escrituras. Una iglesia sin intención de escuchar a Dios. Sin ningún propósito de agradarle a Dios por lo que Él ha establecido en su palabra. Yo pregunto, ¿cuál es la función principal de la iglesia? Somos buenos a veces para juzgar y ver al pueblo de Israel en la Escritura y decir qué duros eran. Pero ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora tú eres el pueblo de Dios. No quieras mirar a la iglesia como algo abstracto, como cuando todos se reúnen. Sí, es verdad. Cuando nos reunimos hay una presencia especial de Dios, pero cada uno y donde está es la iglesia del Señor.
¿No es acaso la función principal de la iglesia predicar el evangelio y ser luz y sal a este mundo? Eso debería de ser, al igual que Israel en los tiempos de Jesús. Pero podemos estar igual que ellos, ciegos y sin entendimiento, adorando, vitoreando a Dios, pero ciegos. Podemos estar adorando a Dios sin Dios. Nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Sin embargo, el mundo está tan metido en nuestros hogares, como tan contaminado como lo estaba el templo en los días de Jesús. Por supuesto, si nosotros permitimos que el mundo se meta a nuestros hogares, pronto el mundo se meterá a la iglesia. Si yo como pastor dejo que penetre el mundo en mi hogar, no pasará mucho tiempo cuando también le daré espacio a que el mundo se meta en la reunión de los santos. Cristiano, tú debes de mantenerte con fidelidad y pureza a los principios que la palabra de Dios dice. Y eso lo debes de hacer tú desde tu hogar. Cada uno de nosotros hacerlo desde nuestro hogar. A veces uno se topa con hermanos y les ha dicho, y algunos de ellos se han ido por estas razones. Aquellos que me han dicho, yo no puedo estar en tu iglesia porque no tienes ministerios de baile. Sí, ríase, no, pero ahorita se ríe, pero antes no entendía. Y uno les explica, mira, hermano, en la Biblia no hay eso. No vemos en la Escritura que la iglesia ponga a sus hijas, a sus jóvenes a bailar en el altar de Dios. A bailar ahí. Les explicas con la Escritura que la iglesia nunca ha puesto a bailar a sus muchachas en el altar. ¿Y sabe qué responden? No importa que no esté en la Biblia, eso funciona y trae a muchos jóvenes a la iglesia. No importa mantener la fidelidad y la pureza. A veces hay algunos que me habían dicho, yo no voy a tu iglesia, ¿sabes qué? Porque no cuidan a los niños. Y uno respira profundo y les dice, hermano, en la Escritura no hay evidencia ni instrucción que el Señor le dé a la iglesia para que segregue aparte a los niños en el momento de la adoración. Históricamente no se ha hecho nunca ni está en la Escritura. Los niños deben de estar con nosotros. No importa, ¿sabe? Así responden, no importa que no esté en la Biblia, eso funciona para mí, para mi comodidad. ¿Saben? Otros dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo no oro ni le enseño la palabra de Dios a mis hijos y a mi esposa porque tengo mucho trabajo. ¿Sabe qué hace el pastor? Les tiene que decir con la palabra, hermano, estás fallándole al Señor, ese es tu deber, tú debes de enseñarle a tus hijos, tú debes de enseñarle la palabra a tu esposa. Está en la Escritura y es tu deber, es tu responsabilidad. Ellos responden, no importa que esté en la Biblia, eso no funciona para mí. Es por eso, hermanos, que así existen muchas iglesias que pueden estar aclamando al Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero delante de los ojos del Señor son ignorantes y ciegos, porque desechan la verdad y son capaces de cambiarla por lo primero que les ofrezca una pizca de su autocomplacencia. No podemos negar el gran fervor y emoción que tenían estos hombres al estar vitoreando a Jesús. Tenían fervor, tenían pasión. Vemos aquí a una multitud apasionada. En el verso 17 nos dice que parte de esa multitud venía acompañando a Jesús desde Betania. ¿Recuerdan? Jesús cenó en Betania y Jesús venía descendiendo de Betania hacia Jerusalén y de ahí venían acompañándole muchas personas a Jesús. Estas personas testificaban de la resurrección de Lázaro, eran posibles creyentes. Pero en el verso 18 nos habla de otra multitud
que viene, mientras Jesús viene de Betania, otros salen de Jerusalén, otros tantos salen de Jerusalén a recibir a Jesús porque habían escuchado sobre la señal de que Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Había una multitud de curiosos. Y eso, los curiosos, estaban ahí, a río revuelto, dice Ganancia de Pescadores. Ahí estaban todos revueltos, vitoreando a Jesús. Se cree que 1 millón de personas eran las que estaban alrededor de esos 3,5 kilómetros que se encontraba entre Betania y Jerusalén. 1 millón de personas alrededor de esos 3 kilómetros con sus palmas, arrancando de esas palmeras, de esas datileras que hay todavía existen en las tierras palestinas para vitorear a Jesús. Tenemos esa multitud apasionada. Así es que estas dos masas de personas se volvieron una grande muchedumbre y su gran emoción les llevó a hacer lo que hicieron. Las ramas de palmas eran símbolo de victoria y de celebración. En el periodo intertestamentario, es decir, en lo que no tenemos registro en la Biblia, hay otros escritos históricos que no son inspirados, pero nos dan información acerca de qué ocurrió con el pueblo judío durante ese tiempo. Se nos habla de que los judíos recuperaron la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos de los sirios. Y Simón Macabeo, quien fue el general que venció a los sirios y retomó la ciudad de Jerusalén, entró a la ciudad de Jerusalén de la misma manera en que Jesús estaba entrando en esta ocasión. Fue recibido con palmas y con las mismas palabras, Hosana, Hosana, vitoreando a Simón Macabeo. Así también recibieron a Jesús vitoreándolo y con las palmas. Era un símbolo de victoria y de celebración. Así es que las personas que salieron a recibir a Jesús, para ellos, ciertamente Jesús se había vuelto una persona, ya no era el carpintero, ya no era simplemente el hijo de José, sino ahora, por las señales que él había hecho, ahora consideraban a Jesús una persona de eminencia y estuvieron dispuestos a salir de la ciudad y prepararle un recibimiento oficial, aclamándole a gran voz. Porque eso es lo que significa aclamando. Gritaban. ¿Sabe qué? Gritaban. Usted ha escuchado a las muchedumbres en los estadios cuando están en la televisión ahí. Cuando va a un partido de fútbol o no sé, y todos están gritando y se oye como un avispero, ¿no? De tanta gente que hay. Pues así se escuchaba, gritaban a gran voz diciendo Hosana. Esa palabra Hosana nos revela qué es lo que había en el corazón de estas personas. La palabra Hosana significa literalmente, sálvanos, te lo imploramos. Eso era lo que gritaban cuando miraban a Jesús como alguien poderoso. Miraban a Jesús entrando a Jerusalén, a donde estaban el poder, donde estaban los líderes que habrían de ser vencidos. Vieron a Jesús venir y dicen, ahí viene nuestro general, nuestro rey poderoso a derrotar al imperio romano. Y gritaban, sálvanos Jesús, sálvanos, te lo imploramos. Y fíjese cómo está ahí, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Tú eres nuestro Rey, que viene a libertarnos. Le aclamaron como ese rey guerrero, como ese jefe militar. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Qué tan ciegos estaban. Oh, si tú conocieses lo que verdaderamente está ocurriendo aquí. Ellos aclamando, viéndolo de una manera, y Jesús diciendo, si tú conocieses a qué estoy entrando a Jerusalén, lo que es para tu paz. Tú estás buscando una paz. Yo vengo a darte otra paz. En otra ocasión, recuerdan,
A Jesús lo habían intentado hacer rey en la alimentación de los panes y de los peces. Esa gran multitud se emocionó al ver esa señal y también quiso hacer rey a Jesús en ese momento. Sin embargo, no era el tiempo y Jesús se apartó, se alejó de aquellos que querían coronarlo como rey. Sin embargo, ahora Jesús lo permite, porque como hemos dicho, al entrar Jesús en Jerusalén, no había marcha atrás. Estaba cruzando el Rubicón. Era una decisión irrevocable que no había marcha atrás y terminaría con la muerte, con la crucifixión de Cristo el día viernes. Y Jesús sabía esto. Por eso ahora Él permite que las personas le aclamen como Rey de Israel. Porque Él sabía que esto apresuraría las cosas. ¿Saben? Los judíos, los líderes religiosos, no tenían planeado matar a Jesús en esos días. Ellos no querían matar a Jesús en esos días. Sabían que esos días se podría levantar una revuelta tan grande porque había muchas personas en Jerusalén. Ellos no querían matar a Jesús en esos días. Sí querían matarlo, pero no lo deseaban hacer en esos días. Pero no era cuando ellos quisieran, sino cuando estaba escrito tenía que ser. Y Jesús, conscientemente y fiel a la palabra, está haciendo cumplir las promesas que estaban escritas acerca de Él. Que Él habría de morir como el Cordero Pascual. Porque como recordamos en la lección de la mañana, Dios es verdadero. No va a fallar. No va a fallar el blanco. No va a quedar a 1 centímetro del blanco. Él va a dar certeramente. En cada una de sus palabras se van a cumplir tal como Él las había dicho. Pero a pesar de que la multitud lo estaba aclamando como ese jefe militar, ese rey guerrero, y que Jesús está permitiendo que se le aclame como el rey, Él lo permite, pero entra a la ciudad de una manera muy distinta a la de un rey guerrero. Él entra montado, como dice la Escritura, en un asnillo. ¿Qué clase de rey guerrero monta un asno? ¿Qué clase de guerrero se monta en un animalito? El asno es un burrito que nunca se ha montado, muy joven, que apenas si se para. Y ese asno Jesús manda por él para entrar a la ciudad, sabiendo, previendo Jesús lo que iba a suceder, lo que había en el corazón de las personas que le victoriaban. Y Jesús dijo, está bien que me aclamen rey porque por una parte es verdad, pero yo no soy la clase de rey que ellos imaginan. Tráiganme un asnillo, que voy a entrar como el rey humilde, como el príncipe de paz a Jerusalén. Porque yo no voy a entrar a hacer lo que ellos pretenden que yo haga. Yo voy a entrar a Jerusalén a hacer lo que el Padre me ha mandado que yo haga. Jesús era un Mesías distinto al que ellos esperaban. Jesús entró, no solamente entró en Jerusalén, sino entró en este mundo como el príncipe de paz. Él entró en este mundo de la misma manera como puedes contemplar a Jesús entrando sobre un asnillo, muy humilde. Así entró Jesús y nació de una virgen en un establo, en un lugar que olía mal, en un lugar que nadie desearía que su hijo naciese, en un lugar donde comen los animales, en un pesebre. Alguien podría pensar totalmente desamparado. Él entró a este mundo como el rey humilde. Y Él iba a terminar su ministerio de la misma manera que lo empezó. Con el mismo mensaje. Yo he venido aquí como el rey que ha venido a traerles la paz verdadera que ustedes necesitan. Él es el príncipe de paz. En el verso 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre de él, como está escrito,
No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. No temas, hija de Sión. Eso significa, hija de Sión representa a los habitantes de Jerusalén. Cuando Jesús está entrando como ese rey humilde, ese era el mensaje de parte de Dios. No teman, habitantes de Jerusalén, que ha venido aquí, el rey viene, pero ese rey viene montado sobre un pollino. La imagen es ver a un hombre muy humilde y pacífico. Jesús quería dar testimonio de qué clase de rey vino a este mundo. Sin embargo, el mundo sigue queriendo ver a Dios en los mismos términos de aquellos que le vitoreaban diciendo, Hosana, Rey de Israel. Todavía hay quienes ostentan y desean ver a un Dios guerrero. Sin embargo, un día lo verán. Cuando Él venga en gloria, ya no vendrá montado sobre un asnillo. Dice la Escritura, vendrá montado sobre un caballo y con una espada en su mano y vendrá a juzgar. Pero en esta ocasión, en su primer venida, Jesús viene como el Rey humilde, para que todo aquel que en Él crea, como dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy el mundo sigue queriendo ver a Dios en esos mismos términos. Si Dios existe, ¿por qué no impide las guerras? ¿Por qué no impide las guerras? Si existe Dios, pues que me libre de mis deudas. Si en verdad existiera Dios, me daría todo lo que ocupo para ser feliz. El mundo hoy está tan equivocado como lo estaba hace 2000 años, queriendo ver a un Dios a su propia imagen. Vaya a Isaías 9:16. Dice la Escritura, el profeta Isaías anunciando las promesas de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo dice? Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Se había prometido, hermanos, un rey, clase de rey, un príncipe de paz, un reino que no tendría límites, un reino eterno. Y este es Jesús, entrando a Jerusalén como el príncipe de paz, como estaba escrito de él. Jesús, el Mesías prometido, está ahí en toda la Escritura desde el principio. Jesús es quien habló, de quien se habló Moisés y los profetas. Jesús está en cada uno de los libros de la Biblia. En Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. En Éxodo, Jesús es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Jesús es el sumo sacerdote. En Números, es el pilar de la nube y la columna de fuego. En Deuteronomio, es el profeta semejante a Moisés. En Josué, es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Jesús es nuestro juez y legislador. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Jesús es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas, es el rey reinante. En Esdras, es el reconstructor de los muros derribados de nuestras vidas humanas. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, es nuestro Redentor. En Salmos, es nuestro buen pastor. En Proverbios y Eclesiastés, es nuestra sabiduría. En Cantares, Él es nuestro esposo amoroso. En Isaías, es nuestro príncipe de paz. Y en cada uno de los libros de la Biblia, Jesús es anunciado. Él es el centro.
Dios quiere que volteemos a Jesús y le miremos como lo que Él es. Él es el príncipe de paz. Oh pecador, oh cristiano que luchas con el pecado, si conocieses lo que se te ha sido dado. Jesús es el que vino a traernos la paz y la reconciliación con el Padre. Sin embargo, aunque Jesús está en cada uno de estos libros, es imposible para el hombre tener tan alta comprensión en su estado natural. Es lo que ocurrió con los discípulos. Mira el verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. No entendieron que estaba escrito de Él. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Ni siquiera los discípulos, ni siquiera ellos tenían una comprensión correcta de la persona y de la obra de Jesús. Ellos no sabían claramente qué era lo que estaba ocurriendo. Era necesario ¿qué? La intervención de Dios. Era necesario que Jesús muriese y como había prometido Jesús a sus discípulos, que viniera el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les haría entender todas las cosas. Pronto el Espíritu Santo les aclararía estas cosas. Así es que podemos afirmar, hermanos, que conocer verdaderamente a Cristo solo es posible por la mediación de Cristo y el poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Si tú puedes conocer un poquito de Jesús, si has podido contemplar aunque sea un poco del verdadero evangelio, ¿sabes qué? Es porque Dios te ha dado gracia. Y dentro de ti está el Espíritu de Dios que te ha limpiado los ojos para que puedas ver, aunque sea un poco. ¿Todavía te preguntas si Dios te ama? ¿Todavía te preguntas si Dios está contigo? Si entiendes un poco del Evangelio, es porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Entonces les dijo, dice en Lucas 24, yo se los leo, aquellos discípulos de Emaús que venían discutiendo acerca de qué había pasado con Jesús después de su muerte. Jesús había muerto y ahora ellos están discutiendo, mira, nosotros creíamos que Él era el Mesías y ahora resulta que lo mataron, mira, nos equivocamos. Y venían ahí, Jesús venía caminando con ellos, el Jesús resucitado. Pero ellos no se habían dado cuenta. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cuándo empieza a haber entendimiento? ¿Cuándo es que empieza a haber un verdadero conocimiento de Jesús? Cuando Dios te abre el corazón. Cuando Dios te concede echar un vistazo a la cruz y ver tu pecado en Cristo. Ver tu pecado en Cristo y a Él destrozado y sangrando por tu pecado. Cuando Él te ha concedido ver eso, si tú lo has visto aunque sea una vez en tu vida, tú deberías de estar tan agradecido cada segundo de lo que te queda de vida por lo que Él te ha permitido ver. Dios te ha abierto el corazón. Eres privilegiado. Eres bendito de Dios. Por lo que Él ha hecho contigo. Si tu corazón ha ardido por las verdades de Dios, no seas soberbio y no pienses que ha sido tu fervor, tu amor. Es la llave que Dios metió en tu corazón para que tú le puedas ver como verdaderamente Él es.
Es Dios el que nos permite conocerlo por medio de su palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y eso es verdad. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo el hombre puede conocer a Dios? A través de las escrituras. ¿Cómo es que puede tener un verdadero conocimiento un pueblo? ¿Cómo puede conocer a Dios? A través de las escrituras. No como aquellos que salían por lo que habían escuchado o por los milagros que habían visto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hace 2 noches, mi hijo me preguntaba, me dice, ¿cómo es Dios? ¿Cómo te imaginas a Dios? Yo le digo, hijo, yo no me tengo que imaginar a Dios. No, sí, ¿cómo te lo imaginas? Pues me dice, imagínate a Dios. No, espérate, yo no tengo que imaginarme a Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Sí, conoce a Jesucristo. Ve a Jesús. Todo lo que veas de Él, eso es Dios, porque Jesucristo es Dios. Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo. Todo lo que veas de Él, hijo, toda la misericordia, cada vez que veas a Jesús en la Biblia, obrando en misericordia, así es Dios. Cuando veas a Jesús teniendo compasión, así es Dios. Cuando veas a Jesús amando a los que le aborrecen, así es Dios. No necesitas imaginarlo. Dios ha revelado quién es Él a través de Jesucristo. Para que veas quién es y lo que Él ha hecho por ti. Escudriña las escrituras y te darás cuenta quién es Dios. Conocerás a Dios. Cada vez que miramos a Jesucristo, conocemos a Dios, porque Él es Dios. Tú no tienes que imaginarte. No tienes que hacerlo. No tienes que tú emplear tu imaginación y tu razonamiento para tratar de comprender a Dios. Cree lo que se ha revelado de Él. Cree en Jesucristo. Todo el amor, toda la gracia, toda la misericordia que Él mostró ayer, la muestra hoy y la mostrará mañana. Porque Él es el mismo. Él no va a cambiar. Todo lo que Dios ha querido revelar acerca de quién es, lo hizo a través de Jesús. Las multitudes, sin embargo, aún hoy en día siguen saliendo a ver al Jesús de sus imaginaciones, al Jesús de las señales. Verso 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirles. Ahí está el propósito. ¿Saben por qué salieron a recibirle los que estaban en Jerusalén? Ahí está. Por esto. Por lo cual, por esta razón salieron a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Aquí están los buscadores de señales. Salen a recibirlo, pero Juan nos dice, salieron por esta razón. Salieron por esta razón. Están buscando señales. Está revelando la naturaleza superficial de la fe de estos hombres. Salen a Jesús, vienen y se acercan a Él. Pero su fe es superficial. La naturaleza de su fe es superficial. Estos buscadores de señales son los que ahorita están vitoreando a Cristo, pero tan solo unos pocos días más adelante van a gritar, crucifíquenle. Estos que están gritando, Hosana, el domingo de Ramos, el viernes, van a estar gritando, crucifíquenlo. Bipolares, no. Pecadores, por naturaleza, no regenerados.
necesitados de la gracia de Dios. Los buscadores de emociones, cuando vieron a Jesús, cuando lo vieron ya dentro de la ciudad, cuando Jesús ya ahora es tomado por las autoridades religiosas, cuando Jesús ya estaba en manos de los romanos, ¿saben qué pasó con esos buscadores de señales? Le dieron la espalda al Señor. Cuando lo vieron azotado y herido por Dios, cuando lo vieron en la cruz y Dios destrozándole, ¿qué le dijeron? Que no es tu padre. Clámale para que te libre de eso. El que el domingo estaba gritando, Hosana, bendito nuestro Rey. Ahora que lo ven en la cruz y diciendo, si fuera hijo de Dios, su padre le respondería. Lo bajara de esa cruz, lo librara. Pero los mismos que victoriaron a Jesús, ahora al ver a Jesús en la cruz, azotado y herido por Dios, blasfemaron contra él. Su fe era tan superficial que no duró ni una semana. Cuando le vieron abatido y molido por nuestros pecados, voltearon su rostro. Lo rechazaron. La fe verdadera de la iglesia es la que Jesús dijo, hermanos. Juan 8, 31 y 32. ¿Cuál es la verdadera fe entonces que debes de tener? Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga conmigo, que habían creído en él. A ellos les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Primera de Pedro 1:25, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué dicen estos pasajes, hermano? Es muy sencillo. Todo en esta vida va a cambiar. Nada va a ser igual. Cada día va a ser diferente al otro. Todo va a cambiar. Lo que un día ahora es una señal, ¿sabe qué es mañana? ¿Qué pasó con Lázaro? Estaban emocionados, gritando, porque Lázaro había resucitado y porque andaba ahí vivo entre ellos. Lázaro iba a cambiar, Lázaro iba a volver a morir. Ya no iban a tener la señal, se les iba a acabar la fuente de su motivación. Si permanecieres en mi palabra, si tú te aferras a mi palabra, a mi promesa. ¿Y qué significa eso, hermanos? Creer el Evangelio. Tienes que aferrarte. Cristo es mi Salvador, Él es mi sustituto. Yo no puedo salvarme a mí mismo, mi pecado es más fuerte que yo. Necesito un libertador que me libre de mi más grande enemigo, el pecado. A alguien que le quite a la muerte el aguijón, que le quite su poder, y aunque batalle hoy con él, no podrá tener un efecto en mí. Alguien que venza a mis más grandes enemigos. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que hace libre al hombre? La verdad. ¿Quién es la verdad? Dios es verdad. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Es el conocimiento de su palabra, el permanecer en esa palabra, lo que iba a dar verdadera libertad a Israel. Pero Israel no quería eso. La pregunta es, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú anhelas que Dios haga a favor tuyo?
¿Qué es lo que la cristiandad del día de hoy está anhelando de Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual elevan sus alabanzas, sus adoraciones cada domingo, cada reunión, cada día del Señor? ¿Cuál es el motivo que los lleva a levantar las palmas y vitorear a Jesús? Cristo vino a darnos libertad del pecado. Alguien escribió en una ocasión, termino con esto: el hombre está atrapado en la cárcel de su pecado, pero a veces el diablo permite que las personas vivan alejadas de los problemas porque no quiere que crean en Dios. El pecado es como una prisión, excepto que es agradable y cómodo, y no se siente la necesidad de salir de allí. Pero el hombre está cautivo del pecado. Es un esclavo del pecado. Pero el pecado le da libertad para que se mueva, para no tenerlo inmóvil, se mueve y él cree que está en libertad. Pero Jesús sabía cuál era la verdadera condición del hombre. Jesús sabe cuál es tu verdadera necesidad, qué es lo que tú necesitas. Y Jesús es la respuesta de parte del Dios que te ama para decirte, esta es la libertad que tú necesitas. El hombre pecador solo busca su felicidad externa, solo busca al Dios que satisfaga sus deseos, no piensa que cada día está un paso más cerca del infierno. No se da cuenta que la ira de Dios está sobre de él, no se da cuenta de que Dios está irado, como dice la Escritura, con él todos los días. No puede ver que Jesús es el príncipe de paz, que entró en este mundo para ser destrozado en la cruz y acabar de una vez por todas con el pecado. Acabar con el enemigo más cruel y poderoso que tienes, el pecado. Y eso es lo que el Señor sigue dando a los que creen y confían en Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿puedes permanecer en su palabra? ¿Puedes seguir permaneciendo en su palabra? Si permanecen en mis palabras, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Jesús no les dice, si ustedes se convierten en la mejor persona, en la clase más moral de Israel, entonces yo los voy a escoger como hijos. No. Si ustedes permanecen en mis palabras, yo soy el que quita el pecado, el único que puede limpiar tu corazón, el único que puede justificarte delante de Dios. ¿Puedes creer eso? Escúchenme, mientras estábamos en la enseñanza con Abraham, con el hermano Adán, y hablamos de Abraham. Eso es fe. Tenemos el ejemplo de Abraham. Tú tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir creyendo. Hasta el último día y que se complete tu redención y partes con el Señor, tu lucha va a ser seguir creyendo. Seguir creyendo en Jesús. Dice la Escritura, si el justo 7 veces cae, 7 veces el Señor lo va a levantar. Pero la pregunta es, ¿tú puedes seguir creyendo? ¿Puedes seguir aferrados a las promesas de Dios que es en Cristo Jesús? Entonces tienes grande esperanza. Tenemos grande esperanza. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.